digamos, de Te escucho. cambios en el ámbito familiar y también, digamos, laboral de mi esposo, sobre todo laboral de mi esposo, y esos cambios, que tiene un negocio, etcétera, esos cambios yo comencé a observar en la práctica que realizaba, ¿no? Que estaba completamente invadida por pareceres. Los pareceres generan temor, mucho temor, expectativas, aversión. Empecé a observar todo eso, ¿no? Y a lo largo de días que se iba produciendo, se veía que se venían produciendo, y con la práctica, no siempre de manera consciente todo, pude no discernir que estaban presentes en el pensamiento y estaban ahí generando temores, y los temores se transforman en síntomas en el cuerpo, síntomas, y se ponen presentes en el cuerpo. Se manifiestan en el cuerpo como de una manera muy clara, como generando tensión, tensiones musculares, tensión arterial, palpitaciones. Una vez que, gracias a la práctica, podía observar esto en el cuerpo, iba viendo cuál era el origen de estas manifestaciones del cuerpo. Estaba en los pensamientos, estaba en los temores, y podía decir, no, pero podía discernir, no, pero la realidad no necesariamente tiene que ser la catástrofe que pienso que puede suceder, o el problema que se puede presentar, o toda esa cosa que uno inventa, ¿no? Y felizmente volver, ¿no? Volver hacia la realidad, volver a observar con mayor serenidad, y de esa manera, en el mismo cuerpo, observar cómo se afloja los músculos, cómo se afloja la tensión, cómo mejora uno en su estado general. Eso, en otro momento, no lo hubiera conseguido, no lo Bien. hubiera logrado. Mabel, gracias por su intervención. Vamos a anotar esto que está diciendo. No cierre el micrófono, Mabel, pero vamos a aprovechar lo que usted dijo. El discernimiento al que se refiere Mabel, es discernir en la práctica de Mindfulness 2.0, es entender desde dónde surge todo conocimiento de la práctica. Esto es del budismo, esto es budismo puro. ¿De dónde surge todo este discernimiento? Desde el momento que yo puedo discernir, diferenciar lo real de la realidad subjetiva. Cuando yo puedo diferenciar lo real de la realidad subjetiva, todo el conocimiento viene de ese discernimiento. Ese discernimiento se llama marco epistémico. Cuando yo hablo de epistemia, lo epistémico, estoy hablando de eso que discierne. Todo el conocimiento que surge a partir del discernimiento es el marco epistémico, de donde surge todo conocimiento. ¿Queda? ¿Verdad? Bien. Por otro lado, usted dijo recién que los temores se transforman en síntomas.
Los temores, el temor, el miedo, es una emoción que tiene un carácter de supervivencia y adaptativo. Recién lo vimos cuando comentábamos con Pablo, ¿verdad? Sí. Es de supervivencia y a su vez es adaptativo. ¿A qué? A una condición. Vamos a ver si es real o es una realidad subjetiva, que es lo que usted pudo discernir. Y como esto sucede tan rápido, sobre todo a Raúl, que nos está viendo que es médico y hace poco que está con nosotros, el modo, Raúl, en que una emoción, por ejemplo el miedo, se transforma en angustia, lo vimos recién, es a partir de los pensamientos. Yo me pongo a pensar el miedo y termino temiéndole no al miedo, sino a los pensamientos sobre el miedo. Y eso se transforma en angustia. ¿Y cómo sé que eso es angustia y no es ansiedad? Porque tiene un registro corporal. ¿Y cómo es que aparece ese registro corporal? Bueno, todos sabemos que los pensamientos no vienen con un sistema endocrino adosado. Yo tengo que a ese pensamiento tomarlo. Y ese tomarlo significa el fagos. Yo ese pensamiento lo empiezo a fagocitar y automáticamente le dono de modo no consciente soma. Y de allí a una activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal dispara ingentes niveles de colesterol, de adrenalina, noradrenalina y de cortisol. Por eso la tensión. Cuando usted sale de allí, y sale porque, nuevamente le digo, agarró la pala, agarró la pala, por eso pudo salir. Estabilizó el foco atencional, entró a ese espacio y pudo discernir. No se puede discernir si antes no he agarrado la pala. Es fundamental eso. Ese es el pasito. Estabilizar el foco atencional. Si no, no tenemos posibilidad. Hay muy poca chance, casi ninguna de ellas. Gracias, Mabel. Gracias a usted, doctor. Muy bien. ¿Con quién seguimos? Por allí. ¿Con quién estamos? ¿Qué estamos? El que desee puede levantar la mano. ¿Cómo le va a Perla de los Balbastros? Que ha estado con harta práctica, dirían los chilenos. Buenas tardes o noches a todos. Sí, altas prácticas. La verdad que son tiempos de alta práctica y de poner, de darse cuenta de lo importante que es la práctica, ¿no? Creo que esto que decíamos recién, ¿no? De agarrar la pala es el corriente y también el estar permanentemente en el aquí y ahora, ¿no? Y el qué hago yo con esto que sucede a cada instante. He encontrado en este tiempo muchas emociones, desde bronca, desde momentos de mucha exaltación, como decíamos la otra vez, ¿no? Y que pude darme cuenta que lo estaba manifestando en el cuerpo. Un día, no hará una semana, de golpe, de repente, comencé con una sensación como de opresión en el pecho y dije, ¿qué pasa con esto, no? Entonces era volver a agarrar la pala, volver a analizar qué estaba pasando y decir, volver a la práctica, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y ha sido muy interesante, ¿no? También, por ejemplo, hoy, que fui a visitar a mi madre, tomar algunas decisiones en lo personal en relación a ella, pero también estando con la claridad de que las variables pueden ser muchas y simplemente tengo que atender lo que tiene que ser atendido sin expectativas, ¿no? Así que
esto es una práctica permanente. Y recién cuando, creo que Mabel o decían recién del discernir en cada momento, ¿no? Yo decía recién, los mapas los tenemos permanentemente y este querer tomar las riendas de lo que nosotros tenemos aprendido. Sin embargo, en esto también vaciarnos, porque esos mapas no me sirven en el momento del territorio. Entonces, no sé, siento como que es un momento de mucha... de el bebé que empieza a dar los primeros pasos, ¿no? Desandar, borrar todo lo aprendido y maravillarnos con este andar en lo nuevo. También con el miedo, con la incertidumbre, pero sabiendo que esto también es la práctica. Tengo miedo. Bien, ¿qué hago yo con esto que está sucediendo? Vuelvo al punto de anclaje. Lo respiro. Vuelvo al foco de atención, que puede ser la respiración, que puede ser la exhalación, que puede ser el dolor que tengo en el pecho. Hacerlo consciente. Así que siento que es esto, ¿no? Una alta práctica permanente, sin, como decías la otra vez, está bien, está mal, me equivoco, no me equivoco, no importa, también esto lo suelto. Así que, y también felicitarme, y a la vez esto mismo, felicitarme en este presente y también soltarlo. Bien, eso, si vos te acuerdas, es parte de la práctica de compasión y autocompasión. Cuando aparecen los mapas, que aparecen de modo brutal, el hola, gracias y adiós se impone. Ser capaces de cobijarnos a nosotros. Y vos sabés que no se trata de destruir los mapas, se trata de saberlo archivar y nosotros seguir con ese bagaje. Porque también de ese bagaje, algo le vamos a transmitir también a la herencia y algo nos va a servir. No todo fue malo, ni mucho menos. Pero sin embargo, fue lo que quisieron o pudieron nuestros padres, por allí es un mix, pudieron y quisieron. No solamente, es lo que yo pude. No, es lo que vos pudiste y quisiste, como nosotros hacemos con nuestros hijos. O somos víctimas del destino que hacemos lo que podemos. Para nada, no se coman ese viaje, ni mucho menos. Hacemos, por supuesto, lo que podemos y lo que queremos también con ese que podemos. Y de allí surge como una confluencia de vectores, diría Ricardo Sarr, nuestro amigo físico. Así. Bueno, muy bien, Perla. Muy bien. Muchas gracias por tu intervención. ¿Quién más? Silva, ¿cómo hemos leído? Buenas tardes a todos. Los escucho y es increíble lo que comparten. Es lo que es la experiencia propia también. Bueno, recién llego del colegio y hubo varios eventos que tengo que dejar pasar, como decía recién Perla, que son asunto mío, pero que ya tengo que tratar de cobijarme, de cuidarme, sin el me, de ser compasiva conmigo mismo, de esto que acabas de decir, de que uno hace lo que puede, pero también lo que quiere. O sea, cuando quiere pedir que en el aula haya cierto orden, hay que poner orden.
el tema es qué pasa con toda esta otra interpretación que se hace del otro lado, ¿no? Y estoy hablando de parte de los estudiantes. Porque está pasando que me encuentro sin poder resolver algunas cuestiones, sin poder discernir dentro del aula. Si en realidad no quiero pensar que soy yo, no es que no quiero pensar que soy yo, tengo que hacerme cargo, pero compasivamente. Creo que no estoy cuidándome. No quiero poner tanto el me, pero es así, o sea, no estoy autocuidándome, cuidando. Bueno, eso El ya tiene que ver. autocuidado. Bien, ese autocuidado, si vos te acuerdas, ¿cuál es el destino, cuál es la teleología? Cuando hablamos de teleología, de telos, a lo lejos, la teleología de Mindfulness 2.0. Reducir la huella de sufrimiento. En bioética, principio de no maleficencia. Entonces, la reducción de la huella de sufrimiento, principio bioético de no maleficencia, tiene dos vertientes. Una, que tiene que ver con lo externo, no dañar a otros. Y otra interna, de la cual hablamos también en privado con vos en algún momento, de la autoprotección. Entonces, cuando surgen estos dilemas, Marta, son de algún modo dilemas morales, por decirlo de algún modo, dado que si vos optas por A, te da la sensación de que falta darle algo a B, y si optas por B, te da la sensación de que debes darle algo a A. Entonces, cuando hay un dilema moral, el tipo de resolución que se hace en filosofía y en ética tiene que ver con el menor mal posible de las partes. Quizás te pueda ayudar. Totalmente. Gracias. El menor mal posible. Gracias por tu intervención. Bueno, ¿quién más? A ver qué anda por ahí. Maya. Perdón, no encontraba el micrófono. Ya. Bueno, la verdad es que yo sí he estado como retada estas últimas semanas a mantener la práctica. O sea, ha sido un reto porque he estado con mucho diálogo. Y me quedó algo de la última vez, del último taller que estuvimos, donde tú decías, incluso, Julio, y que creo que es ir más profundo en el sentido de practicar para rescatarnos, pero sin importar si logramos incluso rescatarnos, porque a veces uno tiene la idea de que, bueno, entonces esto me va a servir para rescatarme como siempre, buscando un fin y generando expectativas, así sea de la práctica, ¿no? Entonces intentaba rescatarme y no necesariamente lograba hacerlo, pero en ciertos momentos sí, y después de esa reflexión respecto a lo que tú dijiste, sí me hizo dar cuenta que efectivamente es como cuando uno es, digamos, un corredor aficionado, o sea, no es que corres para ganar ninguna medalla ni nada, o sea, lo haces por práctica, porque el hecho de solamente hacer eso ya es como para tu bienestar, ¿no? Entonces, incluso a veces estás cansado, a veces no te gusta cómo has trotado, no alcanzas el tiempo o lo que sea, pero sin embargo uno lo sigue haciendo. Entonces, en ese sentido ha sido como también un darme cuenta de eso, que muchas veces voy a rescatarme y no necesariamente lo voy a lograr, pero que sin embargo la práctica está, ¿no? Y también respecto a lo que dice Marta, el tema de la autocompasión, y estamos haciendo como un grupo de estudio con las compañeras para rendir en compasión y autocompasión, y hoy me daba cuenta de que esto de la queja, escuchaba uno de tus audios que nos enviaste, de que esto de la queja nos hace como
pasar desapercibido el hecho de todo lo que tenemos en la vida, ¿no? O sea, es como en inglés dicen esa frase, take it for granted, es como damos por sentado que merecemos tener salud, techo, dinero y todo, y nos quejamos de muchas otras cosas que se generan muchas veces por las expectativas, o digamos, de las expectativas, y no nos damos cuenta que solamente el tener lo que tenemos ahora, o sea, el tener salud, el tener un techo, el poder levantarnos todos los días y tener algo en la mesa y digamos, no estar atravesando situaciones catastróficas como una guerra o cosas así, de por sí ya es como, ya, o sea, tengo todo, o sea, ¿qué más necesito? O sea, no poder, no digo que las expectativas no deben estar, porque siempre vamos a tener, pero es como ya, aterricemos y demos gracias a lo que tenemos, y eso me ayudó también, me ayuda muchísimo a soltar la queja, y es ya, o sea, tengo que atender lo que tengo que atender, no tengo que exigirle tanto a la vida, de estar buscando todos los días, de estar feliz y tener momentos y situaciones extraordinarias, porque es mucho siempre es estar buscando afuera, ¿no? O sea, que pase algo. Y lo que me pasaba los otros días también es que se sentía como aburrida y decía, pues estoy aburrida, mi vida no va, no camina, no. O sea, y es también eso que hablábamos, las expectativas. O sea, cuando todos los días tengo que agradecer tanto de que realmente no me pasen otras cosas, que cuando pasan, ahí sí te das cuenta y todo el resto se va al carajo, ¿no? Y uno ahí dice, pucha, o sea, no puede ser que tenía tanto y en este momento me pasa esto, como la salud, por ejemplo, que es algo que ahora atravieso y que antes yo, decía, ni pensaba en tener los problemas que tengo ahora de salud, o sea, temas que estoy atravesando, y ahora el solo pensar que estoy atravesando por eso, yo hoy caminaba y decía, bueno, o sea, a pesar de lo difícil que es, todavía puedo caminar, y pensaba en cuán duro sería el no poder caminar, entonces como, bueno, esto es lo que tengo, y voy a agradecer por eso, ¿no? Eso, básicamente. Fíjate vos, Maya, cómo allí, cómo es importante rescatar que los hábitos cognitivos perpetúan el síntoma. Pregunta de examen. ¿Cómo los hábitos cognitivos perpetúan el síntoma? ¿Mm? Y fíjate que no estamos hablando de patología, estamos hablando de una confusión. Son las confusiones originales que ustedes tienen en el apunte. Pero si yo a esa confusión original no le presto atención, seguramente del malestar lo voy a transformar en síntoma. Y el síntoma va a encajar seguramente en alguna nosología, en algún trastorno. Pero esa va a ser esa es mi responsabilidad no consciente. No soy consciente de que estos hábitos cognitivos de queja, de rabia, porque, ojo, muchas veces estos diálogos autobiográficos de que decía Juan Carlos, referente a lo de Pablo, no son otra cosa que modos de exorcizar la angustia y la desazón. Es un modo, no por supuesto hábil, de buscar alivio, el diálogo interno. ¿Por qué? Al no hacer nada, por lo menos hablo conmigo. Muchas veces pasa en las relaciones. Prefiero sentir dolor a no tener nadie conmigo. Prefiero tener sufrimiento a no tener nadie a mi lado. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Bueno, Maya, muy bien entonces. Muchas gracias por tu intervención. ¿Quién está por allí? Bueno, la Vivi, perdón, sí. Vivi con B larga. Sí, hola a todos. Bueno, en base a lo que han estado exponiendo todos los compañeros, hay algo que pasó el fin de semana, que bueno, lo quiero compartir porque puede servir. El fin de semana tuve un diálogo telefónico con una hermana que me comentó un problema particular de ella con dos de sus hijos, ¿no?
Y entonces ella se empezó a sollozar y me dijo, antes no había podido llorar, Viviana, y recién ahora estoy pudiendo. Bueno, yo dejé que me explicara, no dije nada. Nos saludamos, a la noche volvió a llamarme y me dice, vos sabés, había sido un acontecimiento familiar, y ella había estado preparando todo el acontecimiento familiar, con lo que eso implica, una reunión donde van distintos parientes, acerca de eso que decían las compañeras, de los mandatos heredados, cómo tenemos que ser, ¿no? Y sin duda que ella trató de que fuera armonía, que todo reinara y que fuera bien equilibrado. Entonces dice, me acosté, Viviana, y me desperté, no sabés, era un dolor en la boca del estómago, un peso en la espalda, no sé qué me pasaba, y te juro que yo vine de viaje y vine muy bien, pero no sé qué me pasó. Bueno, entonces yo la escuché que ella hablara, y después le hice comentarios acerca de todo esto que hemos aprendido, ¿no? Y le dije, mira, con respecto a tus hijos, vos lo que me decías que te largaste a llorar conmigo, fíjate vos, gorda, le digo que vos no hiciste circuitos cerebrales. Le digo, entonces abrí a la gorda los ojos, y le digo, claro, gorda, porque vos crees que el otro tiene que ser como vos, y no. Entonces tenés que empezar a comprender que el otro opina distinto, siente distinto a vos, y eso es hacer circuitos cerebrales nuevos, para que puedas entender al otro, que no es tu clon. Bueno, después también le explicaba esto, fíjate vos cómo has somatizado todo. Vos querías, había mucha gente distinta, algunos que tienen la lengua un poquito larga, y bueno, vos querías conciliar que todo estuviera bien. Y después, ¿qué fue lo que te pasó a vos? Mirá cómo has cargado el peso en tu espalda, la boca del estómago. Me acuerdo de lo que hablamos en la clase pasada, del equilibrio entre el simpático y el parasimpático, y bueno, todo eso le expliqué. Entonces, bueno, ella me escuchó, bueno, gracias, hermana, por todo lo que me has explicado. Bueno, al otro día me llama y me dice, ay, Vivi, qué bien que dormí, mirá, soy otra persona, después que me explicaste todo. ¿Viste? Le digo que no hay nada mágico, es explicar y entender lo que te está pasando, entonces ya dejas, porque ya se había comenzado a pensar, ay, seguro que me pasa algo, mira todo lo que siento, dolor en la espalda, bueno, se había imaginado para saber qué cosa. Y al otro día ya estaba de 10 porque había entendido lo que había vivido con respecto también, ¿no?, a querer controlar todo, que no podemos, y con respecto también a la autocompasión que hablaban las compañeras recién, también. Bueno, sí, eso quería compartir, nada más. Gracias, Vivi. Mira, ahí hay un elemento, le podrías decir a la gorda, somos amigos de chicos con Viviana y con la hermana, comentarle con respecto a las asunciones básicas y a las expectativas. La asunción básica de control, de seguridad, de afecto y de éxito, ¿no? Entonces vos fíjate cómo el hecho de que no pasa nada, no hay problema con las asunciones básicas. El problema es ni siquiera con las expectativas, es con el grado de intensidad de la expectativa. Entonces, mientras más nos aferramos al éxito en algo, es como cuando la gente medita o hacemos acá los retiros. Si vos pensás que mientras estás en un retiro, vos te vas a sentar y no sé, vas a levitar o vas a tener aliento saumerio, no es así. No es así. Uno puede tener cierta experiencia, y lo importante de esto es la práctica, que siempre decimos una palabra en japonés, mu-shotoku. Mu-shotoku. Significa el sin provecho. Yo hago las cosas simplemente porque tengo que hacerlas. Que aprovechen o no aprovechen no es asunto mío. Mu-shotoku. K-I-U. Mu-shotoku. Sería el without profit, ¿no? Para Maya. Eso. Y esto vive más en una sociedad como la de Salta, así tan cerrada, obviamente.
si la tarteleta con queso Roquefort no era la adecuada, alto lío, me imagino. Gracias, Vivi, por tu explicación. Gracias. Bien, seguimos un poco. ¿Quién está ahí? ¿Cómo le ha ido a Alberto del Valle? Lo único que te puedo decir es que en línea general veo que estamos todos en el mismo barco, en el mismo bote, con el mismo temor, con el mismo miedo, con los mismos sufrimientos, tal vez de un tipo o de otro. Pero bueno, si estamos acá es justamente por eso, ¿no es cierto? De tratar de buscar, de llegar a que esto sea lo menos posible en cuestión de daño a nivel personal y en cuestión de daño a todos los otros seres que tenemos, seres vivos que tenemos cercanos. Como todos, pasamos por diferentes situaciones. Hay semanas en que no son muy lindas, no son agradables. Y hay otras en que, bueno, determinadas cosas uno dice, pero ¿para qué me preocupé tanto? Como decía Maya, me preocupé tanto la semana pasada por determinado tema y después me doy cuenta que no fue tan grande esto. Lo que hago es lo mismo que hacen todos. En esas situaciones tratar de mantener el silencio, tratar de entrar en la exhalación para poder aliviar la situación en que uno está y seguir adelante, vivir el aquí, ahora, el hoy, y sin pesar, o sea, sin dejar el pasado ni el presente, ¿no es cierto? Porque para mí son fundamentales dentro de la vida diaria común. Son experiencias que uno tiene guardadas, pero sin meterme tanto en tantas situaciones. Tratar de evitarlas y gracias a vos y a todo esto, uno comprende de que estamos en la misma, insisto, en el mismo barco tratando de sobrellevarla lo mejor posible. Bien, no es bien. otra. Gracias por tu intervención, No, Alberto. por favor. Un comentario al respecto. Cuando hablamos de pasado, de futuro ya sabemos que no está, así que eso no es complicado. Pero cuando hablamos de pasado, tenemos la firme convicción de que eso que nosotros recordamos es lo que sucedió. Y lo que nosotros recordamos es únicamente nuestro recuerdo de aquello que sucedió. Queda claro, ¿verdad? Es nuestro recuerdo de aquello que sucedió. ¿Perdón? Sí, pero yo lo simplifico tratando de determinar de que es parte de la experiencia de vida que uno trae para usarla. Nada más que para eso. Sí, por supuesto, Alberto. No me refería a vos, me refería en términos generales para el resto de la gente, ¿no? Porque eso no queda claro. El futuro, ¿cómo lo voy a conocer? Sin embargo, nos pasamos con una rumiación anticipatoria hacia el futuro. Y también, con lo que nosotros consideramos pasado, nos la recontrapasamos en una rumiación. Recuerden ustedes que cuando en un pensamiento al cual yo le atribuyo el valor de lo que es el pasado, y es solamente un pensamiento, cuando el pensamiento que hace referencia, o la memoria que hace referencia a ese pensamiento, no tiene completa toda la información, el cerebro va a tratar de llenar ese hueco. Cuando el cerebro llena ese hueco, y lo hace de modo no consciente, automáticamente modifica el recuerdo. Por eso es importante tener esta previsión que hace Alberto. Es simplemente para yo no olvidarme de ciertos parámetros, de ciertas experiencias. Pero aún así, luego sabemos, uno lo suelta, luego lo suelta también. Gracias, Alberto. Claudia. Julio, una cosa más. Sí. Me queda la frase justamente sobre eso, en la que la encontré de pura casualidad ayer, en donde decía, como decía Buda,
arquitecto, te he descubierto. Es parte de determinar, ¿no es cierto?, todo esta trama para poder sobrellevarla. Eso. Muchas gracias, Alberto. Esa reflexión que hace Alberto es cuando Buda le cae la ficha. Y cuando le cae la ficha dice, te he descubierto, arquitecto, haciendo mención al ego o al personaje. Te he descubierto, arquitecto. No voy a permitir que construyas más castillos de sufrimiento en mí. Gracias, Alberto, por recordarlo. Bien, Claudia, que por algún lado anda, vamos a ver dónde... Acá aquí está la estoy. Acá estoy, ¿cómo les va? Bueno, la otra vez te mandaba preguntas o cuando habíamos charlado algo por privado, preguntaba yo de la... Sí que tenía que ser, ¿qué era más importante? La práctica formal o informal, y te preguntaba por algo que había leído, y bueno, vos me decías que hoy lo ideal sería que poder andar con la informal y estar en la vida así. Bueno, las situaciones obviamente, cuando a uno le falta recorrer mucho camino, que uno cree que viene, vengo con práctica informal, un poquito con práctica formal, aparece alguien que te muestra que existe la realidad, te golpea alguien que, y la otra vez iba a contar con algo falta de ética, uno se siente traicionado, bueno, pero no, ya está. Y te empezás a dar cuenta que te metes en una situación que el pajarito empieza a molestar y sí ayuda mucho cuando esa persona al final decide poner la cara, pensar en las puertas y uno estar no reactivo y ser autocompasivo con uno. Pero después el pajarito pica eso, pasa a ser casi una cacatúa que todos los días te sigue y te sigue y te sigue. Entonces te empiezas a hacer preguntas, ¿por qué me sigue y por qué me sigue? Bueno, entonces uno empieza a buscar en el apunte. Bueno, no es que la tan informal. Llegue a la esquina y te agarra, porque ya lo empezás a sentir, y por qué no me gustó, y por qué le dije esto, y está bien, aunque estés tranquila, porque dije, bueno, ya está. El tema no fue una cuestión mía, pero sí tuve que volver a las preguntas. ¿Y por qué me pregunto tanto esto? Porque por más que haya sido antiético, ¿quién me lo hace? Y obviamente a uno le duele, y más allá de lo que le duele, o darse cuenta que la expectativa de buena persona, y le jode el ego, porque si no, no me estaría haciendo tantas preguntas. Y bueno, aparece esto de, como recién decían los compañeros, que uno se empieza a sentir más tenso, o la cacatúa está molestando mucho, y no lo puedo soltar. Entonces, bueno, Bien. la práctica formal ayuda de esto, de no olvidarse de determinadas preguntas, determinados métodos que uno cree que por ahí lo está usando lo suficiente en los días, y no, la realidad en la esquina te lo muestra. Y bueno, entonces ahí tuve la respuesta que vos nos das: practicar, fíjate, probar, y bueno, no hay otra. Probar tanto la formal como la informal, y bueno, respondí. Mira, vos hay que ya decir, si bien a los fines didácticos, Claudia, uno dice práctica formal e informal, todo es práctica. Que sea formal, informal, eso ya no es asunto de la práctica, que sea formal o que sea informal. Respecto al evento que vos cuentas, sí, al evento que vos cuentas, ese evento sucedió, ¿verdad? ¿Hace cuánto que sucedió eso? Y la semana pasada, ahora La 10 días. semana ¿qué día fue? Más o menos. Hoy estamos a lunes. Y ponele, la semana, empezó a dar 10 días, digamos, la situación, hasta Bien. que
hasta que se dio la charla, porque antes era, yo me entero, digamos, de la situación, de la mala conducta, digamos, de una persona hacia mí. Bien, ¿y después de la charla qué pasó? Y después de la charla me quedé yo tranquila porque pude decir las cosas que antes a veces me las guardaba, bueno, está bien, es lo que vos decís, pude decir, pude, pude hablar con claridad y de una forma cuidada hacia mi persona, decir, poder expresar el mal comportamiento del otro sin buscar ofender ni lastimar, pero dejar en claro. Pero bueno, después me quedé enganchada, porque esto, bueno, tuvo una decisión que tomo ante unas actividades y bueno, y por qué, y que sí, que no, y bueno, en el fondo me di cuenta, cuando me empecé a hacer preguntas, ¿a quién afecta? ¿O por qué es? ¿O qué edad tiene? ¿Qué sé yo? Y bueno, indudablemente jode el ego, indudablemente. Bien, lo que te preguntaba de modo insistente, ¿cuándo fue que sucedió? ¿Cuántos eventos fueron? ¿Fue una sola vez lo que sucedió a esta gente, con esta persona? No, pero tuvo, la consecuencia de eso era importante. Entonces, hablamos una vez, pero él venía ya realizando algunas cosas. Entonces, como que eso Bien. fue sucediendo en distintos momentos. Y bueno, traiga consecuencias, hechos, digamos. Yo te preguntaba esto, dado que los eventos suelen ser uno o dos, no mucho más que eso. Sin embargo, uno los recrea. Entonces, para tu percepción, no fue uno o dos eventos o un comentario que él hizo, ¿no? Cada vez que vos rememoras eso, te revictimizas. ¿Sabes? ¿Mm? Y eso genera, por supuesto, bucles de malestar y de aflicción. La práctica es reconocer que si bien esta persona puede haber buscado dañarte de modo consciente o no consciente, también nosotros cómo participamos en el malestar. Ese es el punto. ¿Cómo participamos nosotros en ese malestar? Bueno, vamos a comenzar con la práctica formal. Bueno, por eso es lo que me pude dar cuenta y darle lugar a otras situaciones de práctica, digamos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, comenzamos entonces la práctica de hoy. Adoptamos una postura. Vamos a bajar un poquito de luz aquí. Adoptamos una postura digna, espalda recta. La mano izquierda dentro de la mano derecha. Los pulgares amablemente se tocan. Antebrazos apoyados en los muslos. Y dejamos que el cuerpo caiga hacia el final de la exhalación. Debemos recordar que estamos observando la mecánica respiratoria. No buscamos intervenir en ningún momento. Simplemente observamos. Inhalamos y exhalamos, observando la mecánica respiratoria.
Inhalamos y exhalamos. Observando la mecánica respiratoria. Quienes puedan, permítanse entreabrir ligeramente los párpados para que entre algo de luz entre las pestañas. Observen cómo ese silencio que está al final de la exhalación se hace cada vez más prolongado.
Si aparecen pensamientos, emociones o sensaciones corporales, simplemente las observamos y luego las soltamos. ¿Cómo las soltamos? Volviendo a EFA, a estabilizar el foco atencional en puntos de anclajes neutros, como por ejemplo la postura, la exhalación. Observar ese vacío que se abre frente nuestro al cerrar los párpados. También es un punto de ancla. Pablo, enderezamos un poquito la nuca. Vivi y Mabel, bajen un poquito el mentón. Hombros relajados.
Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia y despierte. Despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Muy bien, hemos llegado al final del encuentro. Avisos parroquiales. El día sábado 16, de 9 a 12, es el próximo retiro en octubre, para que lo tengan presente. Lo vamos a hacer también como lo hicimos esta vez, digamos desde Tierra del Fuego a Ecuador y al más allá, ponele. ¿Qué es eso? Bueno, muy bien. ¿Comentarios? Bueno, los veo todos muy... ¿Cómo le está yendo Cócolo? A ver. Hola, buenas noches. Linda práctica y practicando toda la semana con lo que los compañeros dicen en el presente, en el aquí y ahora. Y practiqué algo que muchas veces lo escuché de vos, Julio, que era cuando uno no sabe qué hacer y me decías, vas por buen camino. Entonces digo, bueno, vamos, hay que seguir. Bien. Vos fíjate, Ceci, que ese acompañarte, vas por buen camino, significa que sueltes la necesidad de control.
sueltes la necesidad de éxito. Si has llegado hasta ahí, es porque ya ciertas cosas ya sabes hacer. Entonces simplemente estás convocada a eso. ¿Uno a qué renuncia? Renuncia a las certezas. Y cuando uno renuncia a las certezas, posee todas las certezas. Es como un koan. Entonces, nuestra tarea como adultos es reducir el margen de incertidumbre. Renunciamos a las certezas y todo se va a dar de modo claro, indubitable. Siempre vamos a saber qué hacer. Quizás en el próximo instante hagamos otra cosa, pero en ese instante es lo que demandaba el presente. Mientras menos mapas, sabiendo que van a estar, mucho mejor. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, no veo ninguna manito levantada. ¿Cómo te fue, Raúl? Estás con mute todavía. Tienes que activar el micrófono. ¿Está ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Bueno, estoy tratando de el léxico que irme ubicándome y siguiéndote y voy escuchando y voy intuyendo a lo que vos decís o lo que se manejan todos ustedes en cuanto a lo que les va pasando. Yo que estamos acostumbrados, no con la profesionalidad tuya, sino a manejar algunos grupos y estamos tratando con palabras mucho más distintas a las tuyas, que no conozco cómo es el programa tuyo, pero voy comprendiendo y yo voy respondiéndome a mi interior con cosas que nosotros estamos viendo. Y que, bueno, y que cuando estamos, lo que siempre decimos, que tenemos que ser nosotros mismos y soltarnos el interior nuestro, que lo difícil es ser uno. Y por supuesto, por todo lo que uno trae como creencia, bueno, ustedes hablan de mapas, pero a mí esto es algo que me encanta, me apasiona, me hace mucho bien y a pesar de mis años uno sigue, ¿no es cierto?, queriendo ir aprendiendo y a su vez para guiarse uno mismo. Lo que uno aprende es que la vida la hace mucho, es más contemplativo, uno tiene menos ímpetus, pero es mucho más contemplativo. Te agradezco mucho y me gusta mucho y lo que sé que cada uno tiene la sanación adentro, es lo que yo percibo, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, vos fíjate que esto que vos comentas tiene que ver con sentido común. Tiene que ver con el sentido común. Entonces, por eso esto funciona, porque tiene que ver con el sentido común. No importa el dogma o la creencia. Bien. Ale, ¿dijiste algo? Se ve activo el micrófono. Bueno, nos vemos entonces el lunes próximo. Les recuerdo que vayan avanzando. Raúl, después te voy a escribir por privado para mandarte algo para un apunte, para que lo puedas imprimir, que es el protolibro con el que estamos trabajando. Les mando un cordial saludo a todos y la semana que viene no se olviden, avanzamos con las disfunciones primordiales aparentes y disfunciones primordiales no aparentes. Chao, chao. Buen fin.